vamos a meternos de lleno con uno de los componentes más cruciales para el rendimiento de cualquier PC, la memoria RAM. Pero ojo, no nos vamos a quedar solo en los gigahercios o en los gigabytes. Hoy vamos a bajar hasta el mismísimo silicio para entender de verdad cómo funciona, desde la física del chip hasta cómo se conecta todo en la placa base. Seguro que al mirar especificaciones de RAM, más de uno se ha encontrado con una sopa de letras que parece chino. ECC, ranks, T-topology... Suena complicado, ¿verdad? Pues no pasa nada, porque para eso estamos aquí. Juntos vamos a descifrar este lenguaje y a ver la ingeniería tan fascinante que se esconde detrás de cada módulo. Muy bien, pues empecemos por el principio. Antes de hablar de las cosas más complejas, tenemos que sentar unas buenas bases. Vamos a ver la arquitectura fundamental, la estructura de la memoria. A ver, en un ordenador conviven dos tipos principales de memoria, la SRAM y la DRAM. La SRAM es un cohete, rapidísima, pero también muy cara y ocupa mucho espacio. Por eso se usa para la caché del procesador. Poquita cantidad, pero muy cerca y muy veloz. En cambio, la DRAM es la auténtica curranta. Es mucho más densa, o sea, cabe más información en menos espacio, y es más barata. Por eso es la que se usa como memoria principal, donde se cargan el sistema operativo y los programas. Y es en la DRAM, en la que nos vamos a centrar. Vale, ya sabemos de qué está hecho el chip por dentro. Ahora vamos a ver cómo se presenta, cómo se empaqueta esa tecnología y la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo. La forma del módulo de RAM, su formato físico, depende completamente de para qué dispositivo está pensado. Los DIMM, los más largos, son los que encontramos en los ordenadores de sobremesa. Los SO-DIMM, que son como su hermano pequeño, son para los portátiles y otros sistemas compactos donde cada milímetro cuenta. La tecnología por dentro es la misma, pero claro, el formato lo es todo para que quepa en su sitio. La historia de la memoria RAM moderna es la historia de las generaciones DDR. Y cada salto no es solo un poquito más de velocidad y ya está, que va. Cada nueva generación, de DDR a DDR2, DDR3 y así hasta la 5, trae cambios de arquitectura profundos. Cambia el voltaje, se duplica la cantidad de datos que puede leer de golpe, eso es el prefetch, y con DDR5 la cosa se pone aún más interesante, con gestión de energía en el propio módulo o corrección de errores interna. Y esto es súper importante. Por todos estos cambios son totalmente incompatibles entre sí. No se puede poner una DDR4 en una placa para DDR5. Y ahora sí, llegamos al meollo de la cuestión, a la famosa sopa de letras. Vamos a ver esas especificaciones que definen cómo habla la RAM con el cerebro de la operación, que es el controlador de memoria de la CPU. De esto depende ni más ni menos el rendimiento y la estabilidad de todo el sistema. Vamos a empezar por algo clave, la fiabilidad. La memoria ECC o con código de corrección de errores es como si tuviera un revisor de textos incorporado trabajando a la velocidad de la luz. Usa unos bits extra para detectar si un bit se ha girado por error y si es uno solo, lo corrige al instante. Esto evita que un pequeño fallo cause un pantallazo azul o, peor aún, que se corrompan datos sin que nadie se dé cuenta. Por eso es absolutamente fundamental en servidores y estaciones de trabajo profesionales. Aquí la clave de todo es la carga eléctrica que soporta el controlador de memoria de la CPU. La memoria unbuffered, la que usamos casi todos, es una conexión directa. Rápida, sí, pero cada módulo que añadimos es como si le pusiéramos más peso al controlador. En cambio, la memoria registred es más lista. Tiene un chip intermedio, un registro, que actúa como un repetidor de señal. Le quita trabajo al controlador y gracias a eso se pueden instalar muchísimos módulos y gestionar cantidades enormes de RAM. Imprescindible en servidores, vamos. Una pregunta interesante. ¿Cómo sabe el ordenador qué hacer con la memoria que acabamos de instalar? Pues muy fácil, le pregunta. Cada módulo de RAM lleva un pequeño chip llamado SPD. Piensa en él como si fuera el DNI del módulo. Ahí está escrito todo. Su capacidad, los voltajes a los que funciona, sus tiempos estándar, todo lo que la placa base necesita para configurarla de forma segura y estable nada más arrancar. Al encender el PC, lo primero que hace la BIOS es leer ese chip SPD, para saber con quién está tratando y configurar el controlador de memoria. Esto es, básicamente, la magia del plug and play. Pero es que además de los perfiles estándar y seguros, los que marca JEDEC, muchos módulos guardan ahí un as en la manga, los perfiles de alto rendimiento. Y aquí entramos en el terreno del rendimiento puro y duro. Esos perfiles de alto rendimiento se llaman XMP. Es una tecnología que nos permite desatar todo el potencial de nuestra memoria con un solo clic en la BIOS. Básicamente le decimos al sistema, oye, olvídate de la configuración estándar y segura, y usa esta otra que ha probado el fabricante que es mucho más rápida. Es en esencia un overclock para todos los públicos, fácil y seguro. La tecnología XMP la desarrolló Intel y ha ido evolucionando con cada generación de DDR. Pero claro, AMD no se iba a quedar atrás y lanzó su propia alternativa, que se llama Expo. Al final del día, las dos tecnologías hacen lo mismo, darnos una forma súper sencilla y fiable de sacarle todo el jugo a nuestra memoria RAM sin tener que ser expertos en overclocking. Ojo a esto, porque es importantísimo.
El dual channel o doble canal no es algo que tenga la memoria en sí, sino una capacidad del controlador de memoria, o sea, de la CPU y la placa base. La analogía es perfecta. Es como convertir una carretera de un solo carril en una autopista de dos. De repente, el controlador puede enviar y recibir datos de dos módulos a la vez, duplicando el ancho de banda. Es brutal. Para que esto funcione, y creedme que la mejora de rendimiento puede ser muy notable, sobre todo con gráficos integrados, hay que hacer una cosa bien, colocar los módulos en las ranuras correctas. Siempre hay que mirar el manual de la placa. Lo que hace el sistema es una técnica llamada interleaving, que va alternando el acceso a la memoria entre los dos canales. Así, mientras uno está ocupado, puede ir trabajando con el otro. Esto es lo que maximiza el ancho de banda de verdad. Bueno, ya tenemos toda la teoría. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo usamos todo esto que hemos aprendido para elegir la memoria correcta cuando montamos un PC nuevo o queremos ampliar el que ya tenemos? Si seguimos estos pasos, nos aseguramos de varias cosas. Primero, que la memoria será compatible. Segundo, que le sacaremos el máximo partido al activar el doble canal. Y tercero, y muy importante, que tomaremos una decisión inteligente, fijándonos en el rendimiento real, en la latencia, y no solo en los números grandes que usan para el marketing. Hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Desde cómo se guarda un bit en un condensador microscópico hasta cómo el controlador de memoria dirige todo el tráfico en una autopista de datos de doble canal. Ahora tenemos las herramientas para ver que detrás de cada módulo de RAM hay un montón de ingeniería, y la gran conclusión es que el rendimiento no es una sola cifra, es un equilibrio delicado, un baile de precisión a escala nanométrica entre velocidad, tiempos de respuesta, estabilidad eléctrica y la propia física de las conexiones.